Buenos días, les voy a hablar acerca de los puntos críticos de una función. Los puntos críticos de una función son aquellos puntos en los que la función experimenta cambios significativos en su comportamiento, como máximos, mínimos o puntos de inflexión. Estos puntos son de particular importancia, ya que nos permiten analizar y optimizar el comportamiento de la función. Todo valor c en el eje x para el cual se cumpla que la derivada es igual a 0, o bien, donde la derivada no exista, se le denomina punto crítico de la función f de x. En otras palabras, estos puntos se pueden hallar donde la derivada de la función no exista o es igual a 0. Si la recta horizontal es tangente a la curva de una función en un punto, entonces la primera derivada en este punto es igual a 0. De manera simbólica, existe un valor c en el eje x tal que la imagen exista, es decir, f de c exista. Segundo, la derivada de un punto c es 0, es decir, la f' de c es 0. Y tercero, la pendiente de la recta tangente en un punto c es 0, es decir, la pendiente va a ser igual a f' de c igual a 0 y corresponde a una recta horizontal. A continuación les voy a hablar sobre los extremos absolutos de una función. Los extremos absolutos de una función también reciben el nombre de máximo o mínimo absolutos. El máximo absoluto es un punto en el que la función adquiere su máximo valor posible. De forma similar, podemos decir que el punto mínimo absoluto es un punto en el que la función adquiere su mínimo valor posible. Ahora bien, sabiendo esto, si un punto crítico pertenece al dominio de la función f de x, entonces podemos decir lo siguiente. Si la función del punto crítico será el mínimo absoluto de la función si se cumple que f de c sea menor o igual que f de x, obteniendo el punto más bajo de la función. La función del punto crítico será el máximo absoluto de la función si se cumple que f de c es mayor o igual que f de x, obteniendo el punto más alto de la función. El teorema de los valores extremos nos dice que una función continua debe alcanzar sus valores máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Estos valores extremos se obtienen en un punto relativo de la función o en los puntos extremos absolutos del intervalo. Según el teorema de Fermat, los máximos y mínimos locales de una función pueden ocurrir únicamente en sus puntos críticos. Es por ello que para aplicar este teorema, en primer lugar se deben encontrar los puntos críticos de la función e evaluar la función en esos puntos y en los extremos del intervalo. El valor más alto y el más bajo obtenido son el máximo y el mínimo absoluto de la función. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de los dos tópicos explicados anteriormente. Nos están pidiendo calcular el máximo y mínimo absoluto de la función f de x, que es un polinomio, en el intervalo 0,2. Aquí lo primero que tenemos que observar es que este es un polinomio definido que se encuentra en un intervalo cerrado, y por ello podemos aplicar el teorema del valor extremo. Es decir, ya podemos ver a simple vista que existen los máximos y los mínimos y que por ende podemos buscarlos. El primer paso siempre va a ser calcular los puntos críticos de la función. Recordemos que los puntos críticos siempre van a ser cuando la derivada sea igual a 0 o cuando la derivada no exista. Entonces, derivamos f de x es igual a x al cubo menos 3x más 1. La derivada de esta función es 3x a la 2 menos 3. Entonces, una vez que está derivada la función, tenemos que visualizar si la derivada la vamos a igualar a 0 o no existe. Como de nuevo tenemos un polinomio, podemos deducir que existen todos los valores de esta derivada. Así que se descarta la opción de que la derivada no exista y procedemos directamente a anular la derivada a 0. Entonces, 3x al cuadrado menos 3 es igual a 0, lo cual nos va a dar como resultado
1 positivo o negativo. Aquí tenemos que seguir analizando nuestro problema. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el máximo y el mínimo absoluto en un intervalo de 0,2. De estos dos valores que obtuvimos, solo vamos a escoger el 1 positivo, porque el 1 negativo ni siquiera entra dentro del intervalo que nos están pidiendo. Así que solamente nos vamos a quedar con el punto crítico del 1 positivo. Una vez encontrado el punto crítico, vamos a evaluar la función en cada punto crítico y en los extremos del intervalo. Nuestro punto crítico fue 1 positivo y en los extremos del intervalo. Recordamos que nuestro intervalo era 0,2, entonces vamos a evaluar la función en 0 y en 2. Entonces, empezando por el 0, 0 a la 3 es 0, menos 3 por 0 es 0, más 1 nos da 1 positivo. Con nuestro punto crítico, el 1, 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1, más 1, esto nos da igual a menos 1. Y con nuestro extremo del intervalo 2, 2 a la 3 o 2 al cubo es 8, menos 3 por 2 es 6, más 1 nos da igual a 3. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es analizar cuál es nuestro mayor valor y cuál es el menor valor. El mayor valor será el máximo absoluto. Si revisamos aquí en nuestra tabla de valores, vemos que el mayor valor es el 3 positivo. Y nuestro menor valor, el cual será el mínimo absoluto, es el menos 1. Entonces, el máximo absoluto se alcanza en x igual a 2 y su valor es f2, que es igual a 3. Por el contrario, el mínimo absoluto se alcanza en x igual a 1 y su valor es f1 es igual a menos 1. Hasta este paso ya hemos identificado el punto crítico de la función y la evaluamos para conocer el máximo absoluto y el mínimo absoluto. También podemos proseguir con el ejercicio y crear una mini gráfica acerca de lo que obtuvimos. Recordemos que en esta gráfica vamos a estar trabajando desde el 0 hasta el 2, porque es lo que nos indica nuestro intervalo cerrado. Vemos que el 0 queda en el punto 1, el 1 queda en el punto menos 1 de y y el 2 queda en el punto 3 de y. Con estos tres puntos podemos construir una gráfica en donde vemos que nuestro máximo absoluto se alcanza aquí en el punto 3 y nuestro mínimo absoluto se alcanza aquí en el menos 1 de y. Además de este caso que acabamos de ver, donde encontramos extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado, también se puede dar la situación en donde se encuentren los extremos absolutos de una función en todo su dominio. Sin embargo, no todas las funciones tienen un valor máximo absoluto o un valor mínimo absoluto en todo su dominio. Por ejemplo, en una función lineal, f de x igual a x, aquí no podemos encontrar un máximo o un mínimo absoluto en todo el dominio de la función, ya que ésta puede alcanzar valores tan bajos y tan altos como queramos.